En septiembre del 2011, Bernabé Gámez García y su tío, Félix Gámez Castro, fueron decapitados en directo ante las cámaras para que el mundo los viera. Aunque se podría decir que este acto es común entre los cárteles, lo que hizo que esta transmisión en vivo fuera realmente horrible fue el método utilizado por los sicarios de El Chapo. Estas son las transmisiones en vivo más brutales de los cárteles mexicanos jamás grabadas. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en esta situación por ser contra del CJNG. El 18 de marzo del 2021, Carlos El Cholo Enrique Sánchez, un hombre que una vez fue una de las figuras más temidas del submundo de los cárteles mexicanos, fue capturado por aquellos a los que una vez llamó amigos. Pero nadie sabía que esto era solo el principio del terrible calvario que le esperaba. El Cholo fue en su día un poderoso lugarteniente del infame cártel Jalisco Nueva Generación, alias el CJNG, pero en este vídeo no era más que un hombre indefenso arrodillado ante una cámara. Le rodeaban hombres armados y enmascarados, cada uno de ellos en representación del CJNG, el mismo cártel al que una vez sirvió. El vídeo marcó el comienzo de la caída de El Cholo, un día que acabaría con una muerte terrible para el hombre que una vez gobernó el AMPA de México. El Cholo ascendió al poder gracias a una ambición y una violencia despiadadas. Como miembro destacado del CJNG, dependía del líder Nemesio Oseguera Cervantes, o El Mencho. Juntos aterrorizaron a México, aplastando a sus rivales y sembrando el miedo. El Cholo era famoso por utilizar la fuerza brutal para mantener el control. Sin embargo, su ambición acabó por desviarle. No se veía a sí mismo como un simple seguidor, sino como un igual potencial de El Mencho. Quería un reino propio y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él. En 2017, El Cholo tomó una decisión que sentaría las bases de su desaparición. Desertó del CJNG, uniendo fuerzas con otro lugarteniente de alto rango, Eric Valencia Salazar, conocido como L85. Al igual que El Cholo, L85 se sintió traicionado por el CJNG y buscó venganza. Recién salido de la cárcel, L85 se asoció con El Cholo para construir su propio imperio. Ambos crearon el cártel Nueva Plaza, una organización rival decidida a eliminar el imperio de El Mencho. Juntos, esperaban hacerse con el control de las lucrativas rutas de la droga en Guadalajara, ciudad que controlaba el CJNG. Sus acciones declararon entonces una guerra abierta contra el CJONG. Y, en este despiadado mundo de cárteles, desafiar el status quo era un billete a la muerte. En 2018, las calles de Guadalajara se sumieron en la violencia, mientras Nueva Plaza y el CJNG luchaban por el dominio. La brutalidad de su conflicto era incalculable, con desapariciones generalizadas y un derramamiento de sangre implacable que dejaba a los ciudadanos viviendo en un miedo constante. El Cholo y su cártel hicieron una poderosa declaración cuando consiguieron asesinar a Marcos Hernández, experto financiero del CJNG. No fue solo un golpe para los recursos del CJNG, sino una afrenta personal para El Mencho. Furioso, El Mencho juró hacer de la caída de El Cholo un ejemplo para cualquiera que se atreviera a traicionarle. En respuesta, el CJNG emprendió una agresiva caza de El Cholo. Al principio, parecía que El Cholo era intocable. En un giro embarazoso para el CJNG, el escuadrón inicial que enviaron tras él fue víctima de un contraataque bien ejecutado por Nueva Plaza. A pesar de este humillante revés, el CJNG fue implacable. Cada día que pasaba, la ventaja de El Cholo se reducía. Sabía que su suerte no podía durar para siempre. El alcance y los recursos del CJNG significaban que no se detendrían ante nada para llevarlo ante la justicia. El 18 de marzo de 2021, la suerte de El Cholo se acabó cuando fue capturado en una redada selectiva ejecutada por agentes del CJNG. Fue obligado a arrodillarse, rodeado de hombres que una vez fueron sus camaradas, pero que ahora portaban las armas que sellarían su destino. En el vídeo que siguió, El Cholo recibió la orden de pronunciar sus últimas palabras. En un tono sombrío, confesó sus acciones contra el CJNG, admitiendo el derramamiento de sangre que había causado en Guadalajara, e incluso implicando a altos cargos de la policía que le habían ayudado. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Su declaración, llena de arrepentimiento, fue tanto una disculpa como una advertencia. Instó a sus seguidores a centrarse en sus familias, advirtiéndoles de que no siguieran el mismo camino de traición que le había llevado a su trágico final. Horas después de la publicación del inquietante vídeo, se hizo un espeluznante descubrimiento en el Jardín Hidalgo.
un parque público situado cerca del ayuntamiento de Tlaquepaque. Allí se encontró una bolsa de plástico transparente que contenía un cuerpo desfigurado, acompañado de una nota que decía: "El traidor, el Cholo". Las autoridades confirmaron más tarde que se trataba efectivamente del cadáver de Carlos Enrique Sánchez y que su espantosa muerte reflejaba la brutal vida que llevaba. La autopsia también reveló el alcance de su sufrimiento. El Cholo había sido golpeado sin piedad hasta la muerte. Le rompieron las costillas, le cortaron los dedos de los pies y le arrancaron la lengua, símbolo de la traición que el CJNG no podía perdonar. Finalmente, 3 disparos en la cabeza acabaron con su sufrimiento, un frío final para una vida impregnada de violencia y ambición. El mensaje era claro: no se toleraría la traición, y cualquiera que se atreviera a desafiar el gobierno de El Mencho correría la misma suerte. Si esto le parece extremo, espere a oír lo que viene después. Me dedicaba al narcotráfico en la ciudad de Phoenix, caí preso, tengo 2 meses y medio aquí en Cubrir la Loma. En septiembre de 2011, el Cártel de Sinaloa publicó un video de 2 hombres, Bernabé Gámez Castro y su sobrino Félix Gámez García, que fueron utilizados como ejemplo para mostrar lo que sucede a aquellos que ofenden a El Chapo. Esta transmisión en vivo demostrará por qué El Chapo sigue siendo considerado uno de los jefes del cártel más despiadados de la historia. Bernabé Gámez Castro y su tío, Félix Gámez García, trabajaban como mulas para el Cártel de Sinaloa bajo el mando de El Chapo Guzmán. Su trabajo consistía en transportar drogas desde México a California a través de la frontera. Era un trabajo de alto riesgo y muy mal pagado, pero mucha gente lo hace de todos modos solo para sobrevivir. Pero la supervivencia ni siquiera está garantizada en este juego, porque hasta el más mínimo error puede castigarse con la muerte. A pesar de este alto riesgo, tanto por parte de las autoridades como del cártel, se dice que hombres como Bernabé y Félix solo recibieron unos 300 pesos, que son apenas $15. Para muchos miembros de los cárteles, no existe una verdadera elección al unirse a ellos. Sin embargo, las truculentas imágenes no solo muestran un castigo violento, sino que revelan las frías y calculadas tácticas psicológicas que utiliza el cártel para controlar y manipular. En el video podemos ver a Félix y Bernabé sentados sin camisa, con la espalda contra una pared en blanco, rodeados de hombres enmascarados que empuñan rifles. Resulta aún más inquietante ver lo tranquilos que estaban ambos hombres a pesar de saber el destino que les esperaba. En casos como este, suele sospecharse que estaban drogados o simplemente que sabían que era inútil intentar luchar o pedir clemencia. Sea cual sea el caso, su extraño aspecto hace que el video sea aún más inquietante. Primero interrogaron a los desventurados. Félix les advirtió: la próxima vez que decidáis dar el dedo, pensadlo muy bien, porque no es fácil estar aquí y nunca se vuelve. Con esta gente no se juega. La gente de El Chapo no es como dicen que es. Una vez concluido el breve interrogatorio, los captores ejecutaron brutalmente a su víctima. Félix fue decapitado primero con una motosierra, método elegido no solo por su brutalidad, sino por el shock psicológico que conlleva. El resultado es horrible y refleja la extrema disposición de los cárteles a infligir violencia. A pesar de la brutalidad de la ejecución de Félix, Bernabé no muestra ninguna emoción. Sentado junto a Félix, no se inmuta, ni siquiera cuando la hoja de la motosierra roza su propio brazo. Esta reacción, o la falta de ella, acentúa la sensación de horror, ya que nos preguntamos cómo alguien puede permanecer tan impasible en una situación así. Tras la ejecución de Félix, Bernabé corre una suerte similar, pero con un cuchillo en lugar de una motosierra. El cártel utiliza métodos brutales, como las motosierras para el terror rápido y los cuchillos para el sufrimiento lento, para crear miedo y control. Cada detalle suele estar planeado para traumatizar e intimidar. Un giro inesperado a esta tragedia es el descubrimiento de que Félix tuvo un encontronazo con las fuerzas de seguridad estadounidenses unos años antes. El 17 de junio de 2011, Félix fue detenido en Phoenix, Arizona, acusado de distribución y transporte de drogas. En ese momento, utilizaba el alias de Paulino Gómez García, pero la foto de su ficha policial se parece mucho a la que aparece en el vídeo de la ejecución, lo que demuestra que se trata de la misma persona. Durante su detención, Félix consiguió pagar la fianza, una importante cantidad de $20,000, lo que plantea interrogantes dados sus escasos ingresos en el cártel. ¿Cómo pudo pagar la fianza con un salario que apenas cubría las necesidades básicas? Es un misterio, lo que alimenta la especulación de que podría haber utilizado fondos del cártel para cubrir su liberación, o incluso haber cooperado con las autoridades estadounidenses de alguna manera. En el cártel de Sinaloa, errores como envíos fallidos, malversación de fondos o delatar a las autoridades pueden ser fatales. Para el cártel,
la lealtad lo es todo, y cualquier señal de traición significa la muerte. Al final, la brutal ejecución de Félix Gámez Castro y Bernabé Gámez García, retransmitida en directo, sirve como escalofriante recordatorio de hasta dónde puede llegar el cártel para imponer la lealtad e infundir miedo. El vídeo era algo más que un castigo, era un mensaje para cualquiera del cártel que estuviera pensando en traicionar. Por muy sangrienta que sea esta retransmisión en directo, no se acerca a lo que fue para un hombre considerado el sicario más temido de un cártel mortífero. El 17 de octubre de 2020, el cártel Jalisco Nueva Generación capturó al sicario más temido del Cártel de los Unidos, conocido como el Jinete Fantasma, y poco después se transmitió en vivo su tortura y ejecución. El video fue tan sangriento que incluso en Reddit se advirtió a la gente que nunca buscara el video. Antes de que el CJNG capturara al motorista fantasma, era uno de los sicarios más temidos del Cártel de los Unidos, formado por varias bandas pequeñas. Era un hombre sin un ápice de compasión y utilizaba los métodos más bárbaros para tratar a sus víctimas. Durante algún tiempo, los Unidos y el CJNG estuvieron en guerra en el Aguaje. Los dos cárteles convirtieron el pueblo en uno de los lugares más peligrosos de México y hubo constantes muestras de violencia extrema. Su primer acto de brutalidad acabó con la vida de una familia inocente. Un padre y su hijo pequeño, atrapados en el fuego cruzado, fueron brutalmente asesinados, sus cuerpos mutilados e irreconocibles. Pero la mente depravada de Ghost Rider no estaba satisfecha. Prendió fuego a los restos del niño, una enfermiza muestra de poder y dominio. Sin embargo, esto solo marcó el comienzo de una terrorífica juerga que aturdiría incluso al más duro. Ni siquiera la policía se libró de la locura de Ghost Rider. En una ocasión, el asesino a sueldo capturó a un policía y lo desmembró lenta y cuidadosamente. Ghost Rider era un maníaco que disfrutaba con el dolor ajeno, pero nunca imaginó que algún día se enfrentaría a una tortura peor que la que había infligido a sus víctimas. El 17 de octubre de 2020, tras varios intentos, el CJNG finalmente capturó a Ghost Rider y por fin le llegó la hora de enfrentarse a las consecuencias de su brutalidad. En lugar de ejecutarlo al instante, el CJNG llevó a Ghost Rider a un remoto rancho donde disfrutarían torturándolo. Esto es lo que hacen los cárteles con los sicarios de alto perfil y los miembros de cárteles rivales. En el vídeo, demasiado sangriento para subirlo a YouTube, Ghost Rider fue atado con cuerdas para que no pudiera mover las manos. Parecía aterrorizado, pero aún así intentó afrontar su destino con la mayor valentía posible. Todo el proceso comenzó inyectándole una buena dosis de adrenalina. La adrenalina impide que las víctimas de las torturas del cártel se desmayen. Se la inyectan a aquellos a los que tienen pensado torturar durante mucho tiempo. El verdadero horror se desató cuando le echaron alcohol en la cara, asegurándose de que el líquido inflamable empapara solo su rostro y no todo su cuerpo. Entonces, alguien le prendió fuego. Inmediatamente después, se oyeron gritos de horror. Esto duró solo unos segundos, ya que el alcohol se quemó rápidamente, pero la cara de Ghost Rider se veía ahora roja y distorsionada. Sin embargo, esto era solo el principio. Su cara estaba empapada de alcohol una vez más, y esta vez el fuego era aún mayor. Por desgracia, el fuego llegó hasta su entrepierna y empezó a quemarle los pantalones. Cuando el fuego se extinguió, la cara de Ghost Rider había desaparecido. Era realmente horripilante, pero los sicarios del CJNG solo se reían y hacían bromas de mal gusto. Alguien incluso comentó que Ghost Rider se parecía al Ghost Rider ficticio interpretado por Nicolas Cage en la película. Sorprendentemente, a pesar de haber perdido la cara y mucha sangre, Ghost Rider no solo seguía vivo, sino que estaba plenamente consciente e intentaba suplicar clemencia. El live stream continúa con los sicarios del CJNG repitiendo todo el proceso de echarle alcohol en la cara y prenderle fuego. Al final, ni siquiera la inyección de adrenalina pudo mantenerle con vida y sucumbió lentamente a la tortura. Hasta la fecha, este sigue siendo uno de los vídeos más espeluznantes de los cárteles mexicanos. El método de ejecución de la siguiente persona de nuestra lista te dejará sin palabras. En abril de 2007, YouTube eliminó un vídeo sangriento subido por un usuario llamado Matacetaregio. Este vídeo era una retransmisión en directo de la ejecución por parte del cártel de Sinaloa de un sicario de los Zetas que trabajaba para el despiadado Heriberto Lascano.
Durante mucho tiempo, el cártel de Sinaloa y los Zetas estuvieron en guerra. Su rivalidad era tanto una lucha por la supremacía como un tira y afloja mortal por el control de territorios que dictaban miles de millones en tráfico de drogas, trata de personas y aplicación despiadada de la ley. Estas dos organizaciones diferían no solo en sus operaciones, sino también en la forma en que utilizaban la violencia. Sinaloa, que tradicionalmente operaba con una mentalidad de primero los negocios, se encontró frente a los Zetas, conocidos por su extrema brutalidad, debido a que los miembros de los Zetas eran exmilitares. Este enfrentamiento culminó en sangrientos enfrentamientos, asesinatos y un escalofriante nivel de guerra. En una de sus batallas más simbólicas, las fuerzas de Sinaloa capturaron a uno de los sicarios de Heriberto Lascano. Lascano era uno de los líderes más temidos de los Zetas, famoso por sus tácticas mortales y su presunto papel en la masacre de Acapulco, un despiadado ataque que conmocionó a todo México. Mientras el sicario de Lascano era llevado a prisión, se desarrollaba una sombría escena. Un interrogador invisible, en segundo plano, le hizo una pregunta. ¿Estuvo implicado en los asesinatos de Acapulco? Al principio se comportó como un tipo duro negándose a responder a cualquier pregunta, pero esto solo empeoró su tortura. Tras varias palizas, Lascano se mostró más cooperativo y confesó que había llevado a cabo la masacre. Fue curioso que el cártel de Sinaloa, en un giro irónico, justificara su violenta búsqueda contra los Zetas, declarando que era un acto de patriotismo, e incluso animaron a todos los demás mexicanos a unirse a ellos para deshacerse de los Zetas. Aunque ambos grupos habían causado un sufrimiento inconmensurable a la sociedad mexicana, Sinaloa se posicionaba como un mal menor. En el vídeo, el sicario de los Zetas era despojado de su ropa interior y atado a una silla. En su pecho había una letra Z recién dibujada, que es el símbolo de los Zetas, pero esta vez estaba dibujada para burlarse del cártel. Para demostrar que efectivamente habían capturado a la persona correcta, la cámara reveló la palabra Lascano, grabada en la pierna del hombre. Luego llegó la peor parte de la retransmisión en directo, la decapitación del hombre. Pero, en lugar de utilizar una cuchilla, la banda decidió usar una motosierra. Al cortar la cámara, el mensaje final apareció en rojo sangre, lanzando una advertencia inequívoca a Lascano. Eres el siguiente. El uso de motosierras como método de ejecución se popularizó bajo el reinado de El Chapo y se convirtió en una de las señas de identidad del cártel de Sinaloa para infundir miedo. Muchas de estas tácticas bárbaras fueron confesadas por Valdés Ríos, conocido como Memín, un antiguo agente de las fuerzas especiales convertido en sicario del cártel. Ríos, que había trabajado directamente a las órdenes de El Chapo, relató cómo su jefe prefería este truculento método para transmitir un mensaje contundente. Sin embargo, cuando se trata de ejecuciones extremas, los cárteles mexicanos apenas están calentando motores. En agosto de 2023, el cártel del CJNG difundió un vídeo en el que aparecían 5 chicos de entre 19 y 22 años cautivos. Estos pobres chicos fueron torturados más allá de lo imaginable mientras eran grabados, pero la historia entre bastidores es aún más oscura de lo que se captó en la cinta. México tiene un grave problema con los cárteles, pero lo que lo hace aún más aterrador es la forma en que estos involucran a ciudadanos inocentes. En los territorios dominados por los cárteles, los jóvenes que buscan trabajo son cada vez más víctimas de tácticas de reclutamiento engañosas orquestadas por los cárteles. Los anuncios de trabajo que prometen dinero fácil, empleo estable y oportunidades de crecimiento suelen atraer a jóvenes desprevenidos, desesperados por mantenerse a sí mismos o a sus familias. Sin embargo, las víctimas que responden a estos anuncios no suelen darse cuenta inmediatamente de que han caído en una trampa, y, cuando lo hacen, suele ser demasiado tarde. Muchas víctimas son obligadas a participar en las operaciones de los cárteles, mientras que las que se resisten se enfrentan a destinos aún peores, como convertirse en escenografía de vídeos humillantes y truculentos utilizados como advertencia para otros. Estos vídeos, diseñados para infundir miedo y obediencia, suelen mostrar a hombres jóvenes obligados a realizar actos degradantes o a tomar decisiones angustiosas bajo amenaza de tortura o muerte. La táctica del cártel es deliberada: despojarlos de su humanidad ante la cámara como brutal recordatorio de las consecuencias de la negativa. Estas grabaciones se difunden ampliamente y las desgarradoras imágenes sirven también para subrayar el dominio del cártel, proyectando un mensaje escalofriante que resuena en todas las comunidades. La resistencia es inútil. Este fue el triste destino de Roberto Olmeda, Diego Lara, Dante Hernández, Jaime Martínez y Uriel Galván.
que respondieron a uno de estos engañosos anuncios de empleo. En lugar de conseguir un trabajo, se convirtieron en cautivos del cártel. Los chicos eran mexicanos corrientes que no estaban implicados en ningún delito, sino que esperaban escapar de la pobreza y la violencia. Algunos estaban estudiando, mientras que otros tenían trabajos a tiempo parcial para ayudar a sus familias. Trágicamente, su búsqueda de un futuro mejor les llevó a un final impensable a manos del cártel Jalisco Nueva Generación. El vídeo provocó horror e incredulidad en todo el país. En él, los chicos aparecen arrodillados, con los ojos muy abiertos por el terror, mientras uno de ellos es obligado a cometer lo impensable. Le pidieron que matara a su amigo. No tuvo más remedio que hacerlo, ya que estaba amenazado de muerte. La escena no hace más que empeorar cuando los 4 chicos restantes encuentran finales igualmente horribles a manos de los propios miembros del CJNG. Es una campaña calculada de terror psicológico. Por desgracia, no se trata de un hecho aislado, ya que la crueldad del CJNG ha dejado un rastro de innumerables víctimas, entre ellas 3 estudiantes universitarios. Police in Jalisco, Mexico say they now believe 3 film students that went missing last month were killed by the cartel and dissolved in acid. Con pocas oportunidades de trabajo legítimas y el engaño de los cárteles acechando tras lo que parecen auténticas ofertas de empleo, los jóvenes de las zonas afectadas por los cárteles se encuentran en un corredor de supervivencia cada vez más estrecho. El suceso causó indignación en todo el país, y la gente exigió justicia y una mayor protección para los jóvenes del país. Demostró cómo los cárteles han intensificado su violencia, operando con impunidad, y cómo incluso los inocentes ya no están a salvo. La brutalidad del CJNG, que a menudo se compara con las organizaciones terroristas en su uso del miedo y los espectáculos públicos de violencia, es lo que ha consolidado este incidente en particular como uno de los más impactantes de la historia reciente de México. Pero los cárteles pueden ser muy creativos en sus métodos de tortura, como llegó a descubrir un hombre. Septiembre de 2019, un hombre desconocido se encontró en las garras del cártel después de haber sido acusado de agresión sexual. Mientras todos pensaban que simplemente sería golpeado, pronto circuló en línea un video gráfico que mostraba al mismo hombre siendo castrado de la peor manera posible. La grabación, que causó conmoción en las redes sociales, mostraba a un presunto violador que era desnudado, inmovilizado y atacado por el perro a las órdenes de sus captores. Al parecer, los agresores eran miembros de un cártel de droga de Ciudad de México que decidieron aplicar lo que consideraban justicia por mano propia. El hombre, un lugareño de entre 20 y 30 años, fue acusado de violar a una joven de la comunidad. A pesar de su valentía, las autoridades locales le prestaron un apoyo mínimo y el caso no avanzó. Pasaron meses sin consecuencias para el acusado, hasta que, al parecer, el cártel tomó la justicia por su mano. Bajo el pretexto de una reunión de negocios, los miembros del cártel atrajeron al hombre a una zona aislada, donde se habían preparado para transmitir lo que ocurriría a continuación. Una sesión de Instagram en vivo transmitida a seguidores selectos. Lo que siguió fue una auténtica pesadilla. Cuando la sesión se transmitió en directo, las imágenes mostraban al hombre sujetado por varios miembros del cártel mientras a un pitbull adiestrado se le ordenaba atacar. Al principio, el perro se abalanzó sobre la garganta del hombre, pero fue retirado en repetidas ocasiones y redirigido hacia la parte inferior de su cuerpo, en concreto para desgarrarle la ingle. Los gritos del hombre llenaban el aire y sus súplicas de clemencia solo recibían burlas. Se oyó a un miembro del cártel burlarse. Esto es lo que les pasa a los que violan a las mujeres. Esta escoria no volverá a hacer daño a nadie. La grabación, aunque se retiró rápidamente, fue captada y circuló por las redes sociales. Breves y horripilantes clips se filtraron en los principales sitios web, mostrando el agonizante castigo. A medida que el perro atacaba sin descanso, la voz del hombre se debilitaba. Sin embargo, se desconoce si sobrevivió a la terrible experiencia. Este caso es solo un ejemplo de la truculenta realidad de la justicia de los cárteles en México. Los cárteles operan a menudo sin apenas temer las consecuencias, actuando como una autoridad paralela en regiones donde el sistema de justicia oficial es incapaz o no está dispuesto a intervenir. En muchas regiones de México, los lugareños tienen un gran respeto por los cárteles y dependen de ellos para su seguridad e incluso para impartir justicia, como en casos como este. Los autores pretendían que este castigo concreto sirviera de advertencia a otros acusados de delitos similares, como muestra del papel autoproclamado de la banda como ejecutores en su comunidad.
Mientras tanto, México se enfrenta a una creciente ola de indignación pública por la violencia generalizada contra las mujeres, que a menudo no es abordada por las autoridades. La llamada Revolución del Brillo surgió como respuesta a la crisis de feminicidios del país, marcada por las noticias diarias de mujeres asesinadas, violadas o desaparecidas. Cuando las fuerzas del orden no protegen, las comunidades recurren a veces a medidas de vigilancia parapolicial o extrajudiciales, lo que perpetúa aún más el ciclo de violencia. Sin embargo, el espantoso video no sirvió para resolver la frustración que los ciudadanos sienten hacia el sistema de justicia. Por el contrario, reflejó el resquebrajamiento de un sistema que no es capaz ni de prevenir ni de perseguir eficazmente los delitos, lo que conduce a una mayor erosión de la confianza pública. Mientras que la mayoría de la gente en todo el mundo está enfurecida por este video, en México, a la gente le encantó porque creen que así es como se debe hacer justicia.